Segundo bloque aquí en Toda la Info, como lo habíamos anticipado, vamos a abordar un tema de candente actualidad, tiene que ver con los Pandora Papers, para conocer de qué se trata esta corrupción legal, qué hay detrás también en materia económica y política, cómo operan. Tenemos por un lado a Rubén Cerrulla, licenciado en Economía. Bienvenido, Rubén, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Enseguida nos vas a ayudar a entender un poco cómo operan. Vamos. Pero lo voy a saludar también a Jorge Ramos, el jefe de noticias de nuestra casa. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer poder estar hablando de un tema tan candente como es el tema, bueno, de una economía que lamentablemente raya lo ilegal, ¿no? O por lo menos tiene algunas facetas de ilegalidad y de mucha preocupación por parte de la comunidad también, habida cuenta de que, bueno, a veces se reclama que actúe la justicia ante algunas situaciones que toman estado público parcialmente nada más, pero vemos que esto como que no pasa nada, ¿no? Sí. Como que no mueve el perímetro de la justicia. Entonces también es un grado de injusticia hasta con el resto de los ciudadanos que, a pesar de los esfuerzos, lo hacen dentro del marco de la honestidad y de la legalidad. Licenciado, cuéntenos, ¿de qué se habla cuando se habla de paraísos fiscales? ¿Por qué se habla de corrupción legal? Bueno, básicamente los paraísos fiscales son lugares donde personas físicas o jurídicas, en este caso los Pandora Papers también dejaron al descubierto, digamos, que están dentro de esas empresas, funcionarios, exfuncionarios, jefes de Estado. Y bueno, básicamente operan porque tienen beneficios, básicamente porque no pagan impuestos, por ejemplo. Hay algunas leyes que lo cubren y que hacen que no se sepa de quién se trata o el nombre de la empresa o el nombre de la sociedad que está detrás de eso. Y además pagan un impuesto, como decía, pagan un impuesto nulo, ¿sí? O sea, básicamente están aparejados dentro de las leyes, dentro de esos paraísos fiscales. Dentro de esos paraísos encontrás Singapur, Suiza, Panamá, y bueno, Islas Vírgenes, que parece Islas ser Vírgenes, también exactamente. uno de los destinos. Y encontramos también personalidades de distintos ámbitos que se vuelcan hacia esos paraísos. Exactamente, porque la idea es evadir. Hay muchas de esas personas que lo que hacen es evadir impuestos, pero también hay personas físicas o jurídicas que ocupan esos lugares para también algunas actividades ilícitas, como ser el narcotráfico, la trata. Por eso también es la importancia de saber cómo viene esta cuestión y qué hay detrás o qué hay de fondo dentro de estos recursos que están en esos paraísos fiscales, ¿no? Hecha esta introducción, quiero que Jorge Ramos también nos cuente lo que tiene por allí, así vamos entendiendo y después seguramente se vendrán las preguntas también. Jorge, lo escuchamos. ¿Está muteado, Jorge? A ver ahora. A ver, ahora sí. Ahora sí lo escucho, perfecto. Perdón. Estaba para no interrumpir precisamente y para escucharlo al licenciado. Bueno, sin duda alguna, con este descubrimiento del Pandora Paper refleja que son 90 países, funcionarios de 90 países, un total de 365 los que están seriamente involucrados en una gran pertenencia de dinero en paraísos fiscales, que como decía el licenciado, mucho también forma parte del lavado de dinero. Y que comienzan a descubrirse algunas figuras, como por ejemplo, no sé si tenemos, creo que hay algunas capturas, lo queremos compartir con el licenciado, porque sin duda alguna, esa carátula de ser el presidente más corrupto que ha tenido la República Argentina en el año 1900, esto pasó en el 2019, lo indican a este personaje, que tristemente era nuestro presidente de la Nación, y que vemos allí algunas novedades de lo que ha pasado con él, lo que se está investigando, pero sin embargo no avanza la justicia. ¿Me ayudás vos con la lectura? Sí, cómo no. Advierten que Macri debería haber sido sancionado por permitir blanqueo a familiares, Jorge. Bueno, esto es en el tema cuando se ha blanqueado el dinero. Seguramente, licenciado, usted se podrá explayar sobre lo que ha significado el blanqueo, de qué manera se instrumenta y cómo lo hizo Macri para yo no creo que ya no es rozar el delito, es la comisión de un delito. ¿Puede ser, licenciado? Sí, así es, efectivamente. Bueno, el blanqueo, justamente la idea era tratar de que estas personas o funcionarios o familiares de los funcionarios no operen a través de los paraísos fiscales y justamente a través del blanqueo puedan básicamente pagar o, digamos, no evadir los impuestos, porque esa es la idea y ahí está la cuestión principal.
qué es lo que hay detrás de la evasión de impuestos. Hoy tenemos un problema, y quiero meterme en un tema que tiene que ver con el gasto público, que todos hablan, y justamente Mauricio Macri, el expresidente, hablaba del déficit fiscal. Ahora, detrás de eso, el déficit fiscal es cuando el gasto supera la recaudación. Ahora, dentro de esa recaudación está el tema de la evasión de impuestos. Si vos evadís impuestos, no tenés recaudación y por lo tanto no vas a poder utilizar esos recursos para justamente mayores viviendas, mayor educación, mayor salud, mayor trabajo. Entonces, creo que en un contexto donde tenemos una pobreza del 40,9%, donde hay 18,8 millones de personas que no pueden pagar, y dentro de esos 5 millones que no llegan y que tienen que ir a comer a comedores, digamos, a merenderos y comedores, digamos, territoriales, no puede ser que haya personas que estén evadiendo impuestos y que no sean justamente abordados por la justicia, ¿no? A propósito, Rubén, de evasión de impuestos, cuando se habla de una cuenta offshore, ¿cuál es la finalidad de esa cuenta offshore? ¿Por qué alguien genera justamente una cuenta offshore? Si yo afirmo que se genera justamente para evadir impuestos, ¿es una afirmación desacertada? No, justamente la idea es esa. Cuenta offshore significa cuentas fuera del país, digamos. Entonces, esa cuenta offshore significa que no va a pagar impuestos. O sea, es evadir impuestos básicamente, y evadir impuestos, como le decía, es menos recaudación y menos políticas públicas. Acá está la cuestión, es menos políticas públicas para el país. Hoy, para que ustedes tengan una idea, el decil más pobre cobra 5.600 pesos y el decil más rico en Argentina cobra 25 veces más, digamos. Entonces, creo que es una cuestión de distribución de riquezas también esto. Porque estas personas que están evadiendo y que tienen cuentas offshore y que tienen cuentas en paraísos fiscales, lo que están haciendo es su mega o multimillonaria cifras, digamos, de patrimonio, tratar de sacarla y no pagar impuestos. El hecho que esté el hermano del presidente, Mariano, otro hermano del expresidente Macri, Gianfranco, el asesor estrella del gobierno de Macri, Durán Barba, ¿está indicando algo? Y se trata, Rubén, de emparentar muchas veces con el gobierno acá cuando se dice el financista acá también está el asesor en su momento de Néstor dentro de los Pandora Papers. ¿Qué hay detrás de todo eso? Es que ahí está el tema. No sé si ustedes vieron la difusión, digamos, la poca difusión que tuvo, y tiene que ver con eso, digamos, no dejar al descubierto que detrás de eso está la familia Macri. En los Pandora Papers aparece Mariano Macri, que es el hermano del expresidente Mauricio Macri. Pero recordemos que Mauricio Macri apareció en los Panama Papers, que fue también una investigación realizada en el 2016. También se encontraron varias cuentas offshore, digamos, y donde no sucedió nada. 2016 se también. Jorge, ¿qué me acota sobre esto, sobre la familia Macri? Bueno, el tema de la familia Macri, el año 2016, en el mes de julio, el presidente, acordando incluso con Massa del Frente Renovador, optaron por el hecho de blanqueo. La idea del blanqueo de capitales era que decía que había 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y era una manera de invitarlos a que traigan para que haya esa cascada, esa lluvia de inversiones para la reparación histórica de los jubilados. Esa medida de blanqueo no incluía a familiares directos, o sea, no incluía a padre, madre, ni hijos, ni emancipados, ni esposas, ni cónyuges de los funcionarios públicos, sí, hermanos, cuñados y demás. Al mes siguiente, Mauricio Macri permitió, amplió ese DNU por otro DNU más, estos que tanto hablan de la República, se manejaron en base de DNU, con otro DNU permitió de que su hermano blanquearan 35 millones de dólares, de los cuales 25 eran de esta señora, de su mamá, que no podía ser blanqueada. Lo que pasa es que ellos es una catarata de fabricación de empresas que son todas fantasmas. Una empresa por aquí que está en Panamá, la otra está en Uruguay, la otra, por decirte, un país. Entonces van pasando dinero que muchas veces, en el 90% de los casos,
La gran mayoría de ese dinero no tiene origen lícito. Entonces, la idea en su momento de blanquear era ese dinero que estaba suelto, desperdigado por el mundo, por paraísos fiscales que no pueden entrar en circulación en países serios como Estados Unidos, Alemania y demás, tenían que darle nacionalidad, es decir, para que tenga un lugar de origen. A ellos lo único que les sirvió fue una movida para ellos. Incluso no nos olvidemos que tanto Duhovne, los otros funcionarios de economía, que decía, tengo 300 millones de dólares, pero blanqueé 5, traigo 2 nomás a la Argentina, el otro lo guardo afuera. O sea, ni ellos creían en el sistema, que nos estaban vendiendo a nosotros, porque sabían que era un mecanismo para blanquear dinero mal habido, en su gran mayoría, para que ellos, digamos, nacionalizar un dinero, darle pista de aterrizaje para de esa manera poder operar en el exterior, y además también esto favorecía para la gran evasión y el robo que le han hecho a la República Argentina a través de los sucesivos endeudamientos. Ahí estaba contándonos también Jorge Ramos. ¿Hay alguna manera de que esto se vuelva hacia atrás o no? Digo, cuando estas grandes cifras de dinero son llevadas a estos paraísos fiscales. Es muy difícil, Es muy difícil, pero lo que se puede hacer es hacia adelante, se puede justamente, creo que a través de la Administración Federal de Impuestos se puede llevar adelante sanciones o por lo menos investigaciones. Se está trabajando a nivel nacional sobre básicamente que se le ponga nombre y apellido a los fideicomisos o empresas que se establecen. Claro. Y en caso de establecerla en el exterior van a quedar en evidencia. Ahora, los paraísos fiscales, creo que lo que hay que hacerlo es regular dentro del país para que esas personas deban pagar esos impuestos, que son necesarios en un contexto de crisis económica, digamos. Creo que hay que trabajar sobre eso. Un datito nomás, solamente para agregar el tema de la cantidad que manejan, digamos, estos paraísos fiscales, están entre el 5.6 y 32 billones de dólares. Hay un dato que tiraba Jorge que me parece que debería ser observado, Jorge, Rubén y compañeros. Estados Unidos también tiene paraíso fiscal. El tema es que no se habla de los paraísos fiscales en Estados Unidos. Por ejemplo, Dakota del Sur es uno de ellos, pero generalmente no se habla. ¿Por qué crees, Rubén, que no se habla de los paraísos fiscales en Estados Unidos? Y justamente yo creo que tiene que ver con un país de esa índole, digamos, donde ya los multimillonarios están como blanqueando, digamos, básicamente, en los paraísos fiscales sus megas millonadas de dinero, digamos. En este caso, nosotros, y eso es lo que más también me preocupa, estamos ocupando el tercer puesto detrás de Rusia y Reino Unido con mayores beneficiarios de cuentas offshore, digamos. En un país subdesarrollado, de vuelta, con una pobreza del 40,9%, hay 2.521 personas que tienen cifras multimillonarias. Parece hasta ilógico, ¿no? Claro, exactamente. Por ahí uno dice Estados Unidos, uno piensa Estados Unidos, uno piensa Rusia, uno piensa Reino Unido, bueno, digamos... Son potencias. Son potencias que también están mal porque justamente dejan de recaudar el Estado. Me está quedando poco tiempo, pero quiero ver si mis compañeras tienen alguna consulta. Lo estoy escuchando a Jorge en realidad, pero antes de eso, claramente hay un vacío legal, ¿no?, que permite que esto suceda. Entonces, por ahí pensar qué tan fácil, qué tan difícil o qué tan fácil, mejor dicho, es esconder el dinero en estas cuentas, ¿no? Porque de otra manera no se explica esta situación. Sí, exactamente. Además, fíjate que es más fácil esconderlas en esas cuentas, en esos paraísos fiscales, digamos, que pagar el aporte extraordinario, por ejemplo. Claro. Vos sabés que me acuerdo, legal, ¿no? durante la gestión de Mauricio Macri, los propios funcionarios de esa gestión decían, ¿quién no tiene una cuenta offshore afuera? Naturalizando, ¿no? O te agrego... claramente. Claro, no, pero entre ellos era como natural tener una cuenta offshore. O te agrego, Roberto. De hecho, el expresidente Mauricio Macri dijo hace unas semanas que para tener plata en el país hay que evadir impuestos. Tengo una pregunta de Jorge. Jorge, lo escuchamos atentamente. Licenciado, el instrumento para cortar con todo eso, la herramienta, ¿es la AFIP? Sí, creo yo que en general tiene que estar regulado por el Estado, digamos. El Estado tiene que hacerse cargo de
tratar de generar herramientas para que eso no siga sucediendo, digamos. Porque acá el que pierde es el Estado, pero detrás del Estado pierde educación, salud, vivienda, trabajo, trabajadores y niños y niñas. Licenciado Cerrulla, muchísimas gracias por la presencia. No, por favor, gracias a ustedes.